Buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a este conversatorio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá, una feria que este año está siendo realizada en su modalidad virtual, que es algo también totalmente nuevo en toda nuestra región centroamericana. Y mi nombre es Alexandra Ortiz Wallner y hoy tengo el gran gusto de conversar con tres magníficos autores hispanoamericanos que nos acompañan. Esta es una actividad que está organizada y fue pensada en colaboración con el Festival Literario Centroamérica Cuenta. Así que, bueno, como ustedes saben, las ferias del libro son espacios de negociación cultural, de negociación económica del mundo del libro, pero también son espacios de sociabilidad. Y esta mañana entonces vamos a irnos a ese lado a esa faceta de las ferias del libro para conversar con nuestros invitados a quienes voy a presentar brevemente y luego ya entraremos en un diálogo con ellos. Eh, Quiero presentar primero a Consuelo Tomás, quien es poeta, narradora y comunicadora social panameña, así que nuestro público panameño estoy seguro que la conoce. Es una autora premiada por sus diferentes libros de poesía. También ha sido traducida a bastantes idiomas, al inglés, al francés, alemán, al rumano y lo que más me pareció interesante, al bengalí. En la India, ¿no? También, en donde, por cierto, muchos de nuestros autores hispanoamericanos también tienen un público muy interesado. Y su más reciente obra literaria es una novela, no un poemario, que se llama Lágrima de Dragón. Y sobre esto ya conversaremos más adelante en nuestra reunión. Así que muy bienvenida, Consuelo, y gracias por aceptar estar con nosotros. Luego quiero presentarles a Santiago Roncagliolo, que es un autor que ustedes conocerán también bastante, un autor muy premiado, peruano, narrador, también periodista, publica en El País regularmente, en el periódico El País, y desde hace varios años vive en Barcelona y trabaja desde allá. Santiago recibió el premio Alfaguara por su novela Abril Rojo, que es una novela que para muchos centroamericanos también reconstruye una época que será de alguna manera similar a muchos de los eventos que hemos vivido en Centroamérica. Se ha destacado también por su estilo que va entre la novela policíaca, novela, el thriller, eh, novelas que abordan parte de la historia de América Latina, diferentes aspectos también del Perú más contemporáneo. Santiago fue además destacado como uno de los autores más importantes de su generación por la revista Granta, que como ustedes sabrán es una revista que nos ha ido mostrando también el mundo de los jóvenes escritores. Y también algo que yo no conocía bastante de su carrera, y es que Santiago también escribe libros para niños o de literatura infantil. Así que bueno, vamos a poder hablar también sobre esos diferentes aspectos de su obra literaria, que es bastante amplia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por último presento a Rodrigo Fuentes, quien es un cuentista guatemalteco, también docente universitario, vive entre Estados Unidos y Guatemala. Y su libro, bueno, quisiera destacar que yo conocí a Rodrigo Fuentes porque fue un editor pionero de un proyecto pionero que se llamó en el mundo de la edición digital, que era la revista Suelta y el proyecto Traviesa, que son proyectos que realmente fueron sumamente importantes en su momento y publicaban diferentes libros breves en traducción al inglés y al español. Y la revista también, la revista Suelta se dedicaba también mucho a difundir a estos nuevos nombres de la literatura hispanoamericana que viven en diferentes espacios. Así que por ahí conocí a Rodrigo hace bastantes años y su libro Trucha Panza Arriba, que es la colección de cuentos con la que más se ha dado a conocer, es un libro que ha sido publicado en muchas editoriales independientes en diferentes países de Hispanoamérica. También ha sido traducida al francés y al inglés. Y de esta manera ha sido también, es un autor que es bastante conocido en ese circuito
tan interesante que es el de la edición independiente. También es un autor premiado, como nuestros otros dos invitados. Fue finalista del Premio Hispanoamericano Gabriel García Márquez y ganador del Premio Carátula Cuento Breve. Así que muchas gracias también, Rodrigo, por aceptar la invitación. Y bueno, pensando en esta idea de las ferias del libro como espacio de sociabilidad, yo quisiera que eh, empezara, tal vez Consuelo, a hablarnos un poco de cómo ha cambiado tu oficio, tu trabajo, tu dedicación a la escritura y a la literatura en estos tiempos en que toda nuestra comunicación también ha cambiado debido a la pandemia. ¿Cómo es ese contacto, ¿no?, con tus lectores o con tu público, con tus editores, con, digamos, todo ese gran mundo que envuelve el mundo del libro? Y si quisieras contarnos un poco cómo se vive eso también desde Panamá. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los colegas. Gracias a la Cámara y a Centroamérica Cuenta por permitir participar. Eh, pues les cuento, yo nací en el siglo pasado y vengo de un siglo en el que se leía mucho y se tenía un gran aprecio por el objeto libro, o sea, por el libro específicamente. Hemos tenido que hacer toda esta transición hacia las nuevas tecnologías y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque a nosotros nos maravilla siempre como lectores, porque los escritores somos en primera instancia grandes lectores, si no, no podemos llegar hasta aquí. Y hemos tenido que irnos acomodando. Por ejemplo, en mis tiempos en los que yo empecé a escribir cuento, en los años 80, 90, eh, el tema del microcuento o el mini cuento no era una posibilidad. O sea, la gente que escribía eso decía, es que no saben escribir y escriben esas cositas ahí. Ahora resulta que el Twitter tiene 180 caracteres y en 180 caracteres tú puedes escribir un cuento, un perfecto cuento. Entonces, cuando Monterroso nos dijo lo del dinosaurio y nos dijo, sí, se puede, todavía nosotros no le creíamos. Nosotros se nos exigía desarrollo, desarrollo. Pero ahora sabemos que podemos hacer cuestiones que puedan caber en las redes sociales, en Facebook, en todas estas, para poder tener una proyección mucho mayor en la globalidad. No es una cosa que a mí me guste demasiado, pero lo he tenido que hacer y no ha resultado tan mal como pensé que podía ser. A mí me gusta escribir. Yo escribo corto, pero sí me gusta escribir desarrollando, ¿no? Así, haciendo historias completas en varias páginas. Entonces, eso aquí en Panamá, el microcuento ha tenido mucho auge. La poesía está teniendo ahora un repunte porque la poesía había caído un poco en una especie de ostracismo, de que solo unos cuantos elegidos que pueden entender y apreciar leen poesía, pero ahora la gente joven está a través de los micrófonos abiertos, de todas las redes virtuales, sobre todo Instagram y Facebook, han podido desarrollar su trabajo, que está muy combinado también con la música. Todos estos jamming poéticos tienen que ver con eh, el hip hop o las formas de expresión automática o inmediata, ¿no? Entonces, eso es un movimiento que hay aquí. Y bueno, lo que seguimos pensando que hay que escribir libros en forma, también lo seguimos haciendo con la limitación de que, bueno, tenemos que ver cómo entramos en el mundo de la venta virtual a través de los PDF y todo esto. No es que me guste mucho, pero entiendo que para poder dialogar con el mundo global hay que tomar estas iniciativas y hacerlo aprendiendo con curiosidad y con ganas, ¿no? Sin resistirnos, porque es lo que viene.
Ahora, yo no sé si yo leería Abril Rojo en un PDF, no lo sé. A mí me gusta el libro, me gusta eh, reseñar, hacer preguntas, eh, marcar, dejarlo para después cuando pueda. O sea, me gusta el libro, me gusta el producto libro, pero entiendo que hay que entrar en esta otra forma de dialogar y de verter nuestros contenidos porque no de otra nos queda. Y podemos llegar a mucha más gente que nuestras breves ediciones de 500 ejemplares, de 1000 ejemplares, que ya 500 ejemplares, 1000 ejemplares, para un público como el panameño, por ejemplo, es mucho, es mucho. Hay que hacer mucho trabajo de promoción de la lectura para poder lograr colocar nuestros libros físicos. Entonces, bueno, dialogamos con las otras instancias y bueno, vamos hacia adelante, pero lo que sí estoy clara es que el libro como tal, como producto de la cultura y del pensamiento humano, no muere en esta vuelta ni con el COVID ni con nada. O sea, todavía nos queda un buen rato de libro y no podemos pensar en empobrecer nuestro lenguaje, en obligarlos a atomizar los contenidos. Nosotros tenemos que seguir siendo autores, y ver la manera como nos colamos en el mundo, ¿no? Ojalá teniendo buenas editoriales, gente que promueva, porque el tema de las editoriales es un tema. Y siempre pensando que lo que hacemos, pues algo va a aportar, ¿verdad?, a la humanidad. Listo. Gracias a Consuelo, y aprovechando lo que nos estabas diciendo de cómo ha cambiado, ¿no?, la noción de literatura, la noción de campo literario, cómo los autores también están viéndose, digamos, adaptándose, si quieren o no quieren, a diferentes formatos o a nuevos formatos. Me gustaría pedirle a Santiago que nos hable desde su perspectiva, porque él está digamos, en una constelación distinta, ¿no?, de la circulación, de la literatura, de sus libros, entre además, bueno, diferentes capitales que han sido tan importantes para la difusión de la literatura hispanoamericana desde, por lo menos desde el boom, pero también podríamos pensarlo antes. Y quisiera que nos contaras cómo lo ves vos, Santiago, cómo se ve ahora esos cambios o esas posibles adaptaciones o no. Ahora puedo hablar. Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, gracias, Alexandra. Un gusto volver a verte y ver a los nuevos amigos y estar en Panamá, aunque sea por esta vía. Ya he estado físicamente 2 veces y espero poder volver, porque además tengo amigos ahí. Pero de momento todos los viajes van a ser por esta vía y creo que eso está cambiando mucho nuestra manera de consumir historias. Yo siempre digo que, digamos, yo me considero un narrador de historias. Escribo, tú mencionaste antes el periodismo, las historias para niños, también escribo guiones, escribo teatro, me interesa buscar todos los canales distintos para narrar, para contar historias, para imaginar mundos o investigarlos. Y solo que las novelas siempre es lo más visible porque está tu nombre en la portada del libro, ¿no? En los guiones nadie sabe que existes, nadie ve una película por el guionista o una serie por el guionista. Y sin embargo esto también te da una libertad especial porque cuando escribes un libro, como está tu nombre en la portada, todo el mundo espera ciertas cosas basadas en tus libros anteriores. En cambio, en el guión puedes explorar muchas historias muy diferentes sin ningún tipo de presión porque tú no le importas a nadie y eso es una gran libertad en realidad. Y eso es lo que he estado haciendo más en el momento, en esos meses de pandemia. Yo tenía que lanzar una novela, pero no se puede hacer una gira, así que decidimos
esperar a que todo esté más tranquilo para poder promocionarla, porque estábamos viendo que muchos amigos que han salido justo para la pandemia la han pasado muy mal. Sus libros muy buenos han pasado desapercibidos porque no tenían manera de conectar con el público, de promocionarse, de acercarse a la gente, de presentarse. También tenía que montar una obra de teatro, una adaptación de una novela de José Donoso, que me hacía mucha ilusión, una novela muy bonita que íbamos a montar con actores espectaculares en Lima, para empezar, y luego pensábamos llevar a otros países. Pero tampoco los teatros se pueden abrir, de hecho los teatros se han vuelto algo casi ilegal en muchos países. Sin embargo, tampoco se puede rodar. También tenía un rodaje de una película, de un guión, no se puede rodar. Pero lo que sí se puede hacer es crear, es desarrollar proyectos. Y ese es un trabajo que a mí me gusta mucho, porque implica, a diferencia de la soledad de la literatura, contactar con creativos visuales, o con músicos, o con directores, o con actores, o con otros guionistas, y crear algo entre todos. Es como jugar con tus amigos, es un proceso que a mí me gusta mucho, imaginar colectivamente una historia y cómo narrarla, ¿no? Y eso, mientras todo lo demás se derrumbaba, eso ha crecido. Ha habido mucha más demanda por guiones, por historias, porque todos tienen claro que, bueno, ha subido el consumo de plataformas muchísimo, porque es lo único que puedes hacer. Si te interesan las narraciones, puedes estar en tu casa y buscar una plataforma como Netflix o Prime. De manera que se ha acelerado mucho lo que iba a ser un crecimiento natural, y se entiende que esto va a seguir siendo así. Es decir, más bien de repente todas esas plataformas les falta contenido. Todo el mundo ya vio todo su Netflix, todo el mundo ya vio todo su Prime, y están todos buscando desesperadamente cómo renovar contenido. Y empieza a haber plataformas que han acelerado la producción en América Latina, que no estaba prevista para hacerse tan rápido, pero que no deja de ser un público muy grande, y entonces súbitamente empieza a haber gente encargándome historias o desarrollos para jugar con historias y para ver si se producen o no. Y esto justamente se ha convertido en mi vida social también, porque todas las semanas tengo reuniones con gente con la que hacemos esto, que es muy parecido a jugar, nos llevamos bien, y es la manera de ver gente, de mantenerme trabajando, de seguir escribiendo. Y para mí eso es muy interesante, porque a mí siempre me ha interesado hacer una literatura popular, inteligente, profunda, que hable de cosas importantes, pero que juegue con los géneros, que juegue con el thriller, con la ciencia ficción, con la comedia. Es que es algo raro, porque normalmente los escritores en realidad lo que no quieren es la cultura popular. Por eso son escritores. La literatura, al menos en español, no es cultura popular. Y es posible que el sitio de la cultura popular, de la literatura popular en este momento, sea la televisión, que está permitiendo contar historias mucho más largas y mucho más creativas que antes, y creando un nuevo espacio muy, muy interesante, donde creadores diferentes podemos unir fuerzas y alimentarnos de la imaginación de otros. Así que la pandemia empezó como una tragedia. Pensé que todo estaba hundido y todo estaba acabado. Ahora mismo más bien siento que hay nuevas oportunidades, hay nuevos canales que explorar, y me entusiasman, me interesa hacer lo que estoy haciendo. Los que creo que van a tener un gran problema son, claro, las ferias como esta, que las vamos a hacer aquí. Los libreros no están para hacer. Los libreros, muchos de los que conozco no sobrevivirán. Había una serie de procesos de digitalización que ya estaban ocurriendo, pero la pandemia los ha acelerado, y creo que todos vamos a tener que buscar, como Aurora, que también estaba yendo por ahí, como Consuelo, perdón, que estaba yendo por ahí,
Todos vamos a tener que buscar otras maneras de contar historias, otros espacios, otros canales para nuestras historias, y yo trato de verlo como una oportunidad, no como una tragedia. Pero yo puedo. Hay mucha gente que no va a poder verlo como una oportunidad. Gracias, Santiago. Sí, me llama muchísimo la atención, ¿no? Las diferentes temporalidades que mencionabas y también mucho tal vez esa condensación mayor de la relación de la literatura, que en un sentido más tradicional, con esos otros géneros, ¿no? Con el teatro, con el audiovisual, con adaptaciones a otras formas de escritura. Y cómo todo al final siempre tiene que ver con contar historias, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes, los creadores. Y eso a mí me parece muy fascinante, porque uno en estos tiempos trata también de buscar dónde está todavía la esperanza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ante tantas tragedias. Y para los que somos tan cercanos a la literatura y vivimos con la literatura, pues esto me parece maravilloso, ¿no? Lo que decía también Consuelo acerca de esa adaptabilidad de los escritores y la disposición a hacerlo, ¿verdad? Que también es algo que no es natural. Y en ese sentido quisiera preguntarle a Rodrigo o pedirle a Rodrigo que nos cuente un poco desde su punto de vista, ¿no? Cómo ve él también estos cruces entre esas, digamos, uno podría llamarlo colaboración o cooperación de la literatura con otros medios, con otros lenguajes. Bueno, hola a todos y qué gusto estar aquí. Y bueno, un gusto también con las personas que se han conectado en Panamá a las 10 de la mañana este domingo para acompañarnos. Pues mira, yo me acuerdo que hace unos años esta como consigna que estaba de moda con cierto humor era que los escritores o los autores estaban viajando más que sus libros, ¿no? Se decía en América Latina. Y cuánto se echa eso de menos ahora, ¿no? Ya es como con anhelo que se miran eh, esas formas de ver cómo funciona el panorama editorial y de festivales y de presentaciones del libro y qué sé yo. De un vuelco total, ¿no? Mira, se echa mucho eso de menos, y también yo, bueno, vivo en Estados Unidos, trabajo aquí, pero también paso mucho tiempo en el año en Guatemala o en otras partes, pero sobre todo Guatemala, y lo que escribo está muy relacionado con Guatemala. Entonces, por ejemplo, para mí, en cuanto a la escritura, ahorita yo acabo de terminar un proyecto grande, una especie de novela, y estoy en el proceso de edición, y parte de ese proceso de edición involucrada también ir a Guatemala, hablar con personas, ir a ciertos archivos. Entonces, digamos, todo eso se ha trastocado un poco, bueno, no un poco, se ha trastocado muchísimo. Incluso se planea una presentación ahorita justo con Centroamérica Cuenta, y todo se ha movido, y a la vez está esta especie de consuelo en sentir que para el resto de los escritores, para el resto del mundo literario editorial, también todo se ha movido, ¿no? Uno es como parte de una espera diferida como colectiva, y eso tal vez da cierta tranquilidad en medio de todo el caos que significa esto, ¿no? Ahora, dicho eso, yo coincido ahí con Consuelo en que el libro, bueno, creo que ya se ha estado pregonando la muerte del libro desde hace bastante, y claramente eso no sucedió ni ha sucedido, pero incluso creo que en la pandemia, a pesar de, como decía Santiago, los libreros están sufriendo mucho, muchos libreros están sufriendo, también ha habido esta sensación de que el libro es una especie de tabla de salvación en medio de este caos, algo a lo que nos podemos agarrar, que nos puede dar ciertas salidas, escapatorias, diálogos, conversaciones como esta, incluso una vida social, ¿no? Porque como dice Santiago, mi vida social ha estado muy limitada también, y es justamente a través de estos encuentros, proyectos compartidos, que se va armando o rearmando un poco esa faceta de la vida de uno, ¿no? Yo también tengo la suerte y la gran emoción. Yo sé que Santiago tiene ya bastante experiencia trabajando con cine, con televisión, pero ahorita estamos adaptando uno de los cuentos de mi libro para convertirlo en un largometraje. Es la primera vez que estoy trabajando en esto, y
es un director guatemalteco, pero que está en Inglaterra, y entonces este contacto también ha sido parte, nos reunimos 3 veces por semana, ¿no? Y el trabajo es también vida social, es algo muy estimulante y algo que ha sido facilitado de alguna manera porque ya todas las interacciones a nivel laboral o a nivel del mundo editorial están mediadas por estas reuniones en Zoom, ¿no? Entonces creo que esa transición hacia trabajar colectivamente en algo como una película, que es obviamente un ejercicio en colaboración, casi llegué ahí con cierta facilidad por las mismas circunstancias, ¿no? En fin, sobre otros lenguajes, sí, bueno, por ahí me quedaría, ya hablé suficiente, pero eso es lo que mencionaría, Alexandra. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Em, quisiera, ya que Rodrigo, yo no sabía que estaban adaptando uno de tus textos al cine, al cual me parece fantástico, así que muchas felicidades. Y porque un poco, una de mis preguntas también tenía que ver con eso, ¿no? Porque en el caso de Santiago también ha trabajado, ¿no? En la adaptación de sus textos literarios, ahora que nos contó también, ¿no? Escribís guiones, es decir, que estás también muy cerca de esa especie de traducción, ¿no? Es una forma de traducir también, ¿no? Tu mundo literario, sus mundos literarios, traducirlos a esos otros, a ese otro espacio que también tiene otro público, ¿no? Que tiene otras expectativas, que tiene otros horizontes. Y yo leí también que Consuelo, trabajaste también o has trabajado o seguís trabajando mucho con la radio. Entonces, quisiera tal vez como que hiciéramos, que ustedes nos conversaran un poco, tal vez acerca de ese proceso de traducción o ese proceso de cooperación que es eh, trabajar como narradores ustedes o como contadores de historias en estos otros procesos. Rodrigo mencionó ahora un poco algo y Santiago también, pero tal vez podemos entrar a hablar un poco más de eso porque de alguna manera yo por lo menos siempre he pensado que es un gran esfuerzo de condensación, ¿no? De tal vez de una novela muy, muy larga, ¿no? A una, pues a una película o a una micro película, no sé, mini ficción o qué pasa ahí, ¿no? En ese proceso de traducción y cómo participan ustedes. Y en tu caso sería tal vez ese trabajo en la radio, ¿no? Que a mí me parece fascinante. Bueno, yo creo que lo que habría que establecer aquí un poco es que el eje de todo es la palabra, ¿verdad? Si uno a través de los años en su ejercicio ha logrado entenderse con ella, porque ella es reacia, se te escapa, se te diluye, se te escurre, pero si tú logras entenderte con la palabra, tú puedes ir a, a otros géneros, a otras. Por ejemplo, yo creo que no hay un escritor, o sea, muy pocos escritores se quedan solamente en un género. Siempre tratan de la poesía al cuento, del cuento a la novela, de la novela al teatro, o sea, al ensayo. Casi todos los escritores que yo conozco, grandes escritores, incluso tú en sus biografías ves ensayista, novelista, y con el traslape a otros mundos, por ejemplo, el mundo del sonido, es lo mismo. O sea, lo único que hay que concentrarse en cómo se manejan esos lenguajes, cuáles son esos lenguajes. Por ejemplo, yo siempre he adversado, la gente sabe que es una de mis batallitas tontas, pero bueno, que esa frase de una imagen vale más que 1000 palabras, yo no acepto eso. Yo creo que una imagen vale una imagen, 1000 palabras valen 1000 palabras. Y al fin y al cabo, cuando nosotros vemos una imagen, eh, sí, nos llega, pero antes de eso hemos tenido que nombrar lo que vemos. Entonces, yo creo que la palabra es siempre el eje porque es el producto de la cultura de la humanidad. Entonces, no es tan difícil, solamente hay que sentarse sobre lo que ese medio permite. En el caso de la radio, por ejemplo, uno no solo se puede sentar sobre la palabra hablada a través de la voz de la persona, no solo la voz con su palabra, también tiene que entender la música, los sonidos, los fondos, los silencios. Es todo
un mundo, ¿verdad? Lo mismo que en el cine. En el cine, hablábamos con Padura hace unos meses, que él dice, bueno, el guionista, como dice Santiago, desaparece, o sea, es el miserable de toda la cuestión, pero, porque además el productor es el que dice, esto se puede, esto no se puede. Hay cosas de la imaginación y de la fantasía que cuestan, ellos ven los numeritos y dicen, esto no se puede, esto sí, así, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? Y cuando se escribe para el medio visual, tú tienes que escribir para lo que se puede ver, no para lo que en el libro tienes, que es lo que el lector imagina. O sea, no sabemos cómo va a imaginar el lector, cómo va a completar la obra que escribiste, porque tú entregas eso, una base para que el lector imagine. Pero en el cine, en el cine no tienes esa posibilidad. O sea, en el cine tienes que hacer ver. También puedes crear poesía en el cine a través de la imagen, pero es otro tipo de elementos que vas a manejar. Y lo mismo en radio. O sea, en radio tienes que imaginarte escuchando. O sea, también es un medio que es mucho para la imaginación. Aquí también depende un poco de tu radioescucha, de el que te está viendo o el que te está leyendo, en dónde está parado, a qué clase social pertenece, qué fundamentos tuvo para poder llegar a ti. Como dice Santiago, la literatura no es popular, pero puede llegar a serlo. En Cuba, por ejemplo, como ellos en su revolución cultural, una de las prioridades que tuvieron es que todo el mundo tenía que poder acceder a la cultura, a toda la cultura, no solo la popular, sino toda. Ellos desde el primer nivel tienen a los niños leyendo, leyendo, leyendo. Y la novela Lágrima de Dragón, que aquí apenas se pudieron colocar 300 o 400 ejemplares, allá se vendieron 8.000, 10.000, 12.000, porque en la Feria del Libro de La Habana tiene réplicas en todas las provincias y todo el mundo lee. La gente, a fuerza de no tener que comprar, compraba libros y los leía. Y usted se monta en un taxista y el taxista sabe quién es Santiago Roncaglioli y quién es Rodrigo Fuentes, porque además los cubanos son grandes piratas y nadie les reclama, porque ahí hay un público lector. O sea, esa es la aspiración de todos, pero nosotros sabemos que tenemos que jugar con todas las posibilidades que tenemos, o sea, pararnos sobre nuestra realidad y jugar con esas posibilidades. Mi lector al que yo aspiro es como yo, o sea, un lector como yo, ¿verdad? Un lector exigente, que no se arredra frente a un tocho de 500 páginas, que es capaz de entrar en los juegos del autor, pero para lograr eso necesitamos mucha promoción de la lectura, muchos círculos de lectores, muchos lectores entusiastas que le cuenten a otros lo que leyeron y cómo lo leyeron y entregue el pique de que léete este libro que vas a ver que te va a cambiar la vida. En la literatura de ficción hablo, ¿no? Porque yo la autoayuda y ese tipo de cosas no la promuevo ni la recomiendo, perdonen, soy sincera. Pero la literatura de ficción puede aportarle mucho a la cabeza y al alma. Entonces, trasladando a otros medios, tenemos que tener la misma idea de la calidad y de la intención, ¿verdad? Simplemente adaptarnos a esos medios con lo que se puede, ¿no? Es básicamente eso. Gracias. Santiago, tomando esta idea que mencionaste y que ahora también mencionó Consuelo acerca de, bueno, cómo imaginar mundos, ¿no? Cómo conocerlos desde tu escritura. O sea, cómo la escritura es un conocimiento, ¿no? Ofrece conocimiento también a partir de los mundos que ustedes construyen e imaginan para nosotros. ¿Cómo es ese proceso de traducción que has hecho a esos otros géneros, ¿no? Como me encantó que hiciste la obra de teatro basada más en un texto donoso, la literatura infantil, que son géneros realmente muy distintos, ¿verdad?
y tal vez nos contás un poco cómo es ese proceso de traducir o si lo ves como un proceso de traducir o le pondrías otro nombre. Bueno, la diferencia fundamental, yo creo, entre todo lo que sea escénico y audiovisual y lo que es libro, es que es un trabajo de equipo, a diferencia del libro, que es un trabajo personal. Como el libro no tiene presupuesto, tienes con mucha libertad creativa. Puedes poner un elefante volador y no hay ningún problema. Si lo quieres poner en el cine, el productor te va a decir que no hay presupuesto para elefantes voladores. Entonces, claro, en la literatura tú eres dueño total. También por eso sale tu nombre en el libro, porque eres tú responsable por todo lo que haces. En cambio, en el audiovisual, al ser más grande también, y para un público más grande generalmente, es necesario negociar mucho todo lo que ocurre, negociarlo con actores, con productores, con directores, con cuál es la estética de cada uno, que es algo que a mí también me gusta hacer. No a todos los escritores les gusta hacer, algunos se tiran de los pelos y se horrorizan de tener que estar negociando con otros creativos, ¿no? Y es una cuestión de temperamento. Y además, hoy en día, digamos, tienes que volverte muy, muy consciente de que el público también es muy sofisticado e incluso ideológicamente muy sofisticado. Es decir, yo dejé de hacer guiones durante muchos años porque los productores solamente querían rubias con tetas grandes. Esto era lo único que hacía falta para poner una película. Hoy en día los productores te dicen que quieren historias feministas, modelos de mujer enfrentadas al patriarcado, diversidad sexual, de ser posible un transexual sufriendo contra el sistema, porque todas estas cosas se han vuelto mainstream. Todas las ideas de diversidad sexual y étnica son algo que reclama el público. Así que súbitamente las cosas son al revés. La semana pasada me he encontrado me encontré en una conversación totalmente delirante. Es parte de lo divertido también, es parte de lo divertido, pero es delirante. Estaba hablando yo con otro de los guionistas y la conversación era, ¿y por qué no hacemos que esta sea lesbiana? No, me decía él, porque esta es la asesina y el otro asesino que tenemos ya es medio negro. No pueden ser los no blancos y no hombres, no pueden ser los asesinos. Entonces son como los clichés, pero al revés. Y esto, bueno, a mí me divierte mucho, a mí me gusta, pero tienes que saber que las cosas funcionan porque las aprueba el equipo. Es un procedimiento muy asambleario. Funcionan cuando al equipo le funcionan y si hay distintas reuniones en las que se toman distintas decisiones y generalmente esas decisiones al final no son de uno solo, no hay nada que haga uno solo, sino todos vamos alterando las cosas de los demás. Y adaptando, en el caso del teatro, que además en este caso ya teníamos un elenco, incluso había que adaptar la historia a los actores, a las cosas con que los actores se sintiesen cómodos. Teníamos una actriz, bueno, espero que la sigamos teniendo, ya no sé cuándo montemos la obra, pero teníamos una actriz que estaba claramente incómoda con su cuerpo, que está claramente incómoda con su cuerpo, así que las escenas de desnudos hubo que cambiarlas. Es decir, lo que tú cuentas va a ser transmitido por esta gente que está en el escenario y tratas de adaptarlo a lo que a ellos les haga sentir más, les haga más fácil ponerse en la piel de los personajes, ¿no? Eso es básicamente, es el cambio de la responsabilidad totalmente propia al trabajo en equipo. Y muy intenso, ¿no? También ese intercambio y esas, claro, como el mercado también entra ahí, ¿no? A poner su, Claro. a tener sus exigencias y cómo
yo también pienso que uno hasta cierto punto se lo tiene que tomar con humor, ¿no? Este tipo de mainstream que aparece y saber cómo también darle la vuelta, ¿verdad? Y subvertir, ¿verdad? Eso que Yo que sí, pareciera que se convierte ya así creo que hacer las dos cosas es algo que de hecho necesito, porque como decía hace un rato, también es un problema. La literatura te permite cambiar poco. El lector espera ya algo mucho más estable, una voz mucho más reconocible a lo largo de la obra de un autor que de la de un músico pop o de un director de cine. Es más raro un escritor como Stanley Kubrick o como David Bowie, que cada cosa que hacían era completamente diferente a la anterior. Entonces me gusta hacer estas cosas que me permiten variar mucho más y cambiar mucho más. Y me gusta también el trabajo de equipo. Por otro lado, no echo de menos ser el dueño de lo que hago porque ya lo hago en los libros. Entonces, cada una de los dos trabajos me da distintas satisfacciones. Me costaría mucho perderme de cualquiera de las dos. Y puedo tomarme con tranquilidad lo que a cada una le falta porque me lo da la otra, ¿no? Rodrigo, y en tu caso, ¿no? Bueno, por un lado, pasar de haber sido, ¿no? Como escribir los cuentos, publicar tu libro de cuentos y ahora haber terminado o estar terminando dijiste algo así como una novela, o sea, y entiendo que es una narración pues mucho más larga. Y, y este otro proceso de adaptar al cine uno de tus textos, ¿no? ¿Cómo ha sido para vos esa experiencia? También lo pienso porque, ¿verdad? Sos un autor joven y entonces ¿cómo eso se relaciona también como con tu proceso Sí, digamos, de desarrollo en el tiempo? mira, bueno, mencionaste esta publicación suelta que llevábamos ya hace varios años con Stefan Benchon, que es un curador guatemalteco. Y ahí justo el proyecto era emparejar cuentos de escritores latinoamericanos con obras de arte visual de artistas latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que digamos, ese juego entre distintos medios y intentar establecer conexiones o vasos comunicantes entre distintas disciplinas era algo que me interesaba, si no en mi escritura, por lo menos me gustaba verlo, me gustaba conversarlo incluso, ¿no? En este como afán colaborativo con otras personas que vienen de otras partes y te dicen, mira, así lo veo yo, puchica, qué interesante, pues desde aquí quizás así, quizás no, ¿verdad? En fin, ese como diálogo me parecía interesante y de hecho cuando se tradujo el libro al inglés, yo no hablo francés, entonces no fui parte de eso para nada, pero con la traducción del libro al inglés o la traducción en general, también hay un proceso como de edición muy fuerte sobre el texto original, ¿no? Ya sea que uno pueda editarlo o no, te muestra el texto con otra iluminación, te hace enfocarte en aspectos en los cuales quizás no había reparado tanto. Y creo que por ejemplo, ahorita trabajando en el tratamiento para el futuro guión de esta película, también son diferentes miradas que te hacen reformular un poquito la historia como la habías concebido originalmente y te hacen medio editarla, ¿verdad? Y pensarla de formas distintas. Eh, Curiosamente he sentido que trabajando hacia el cine se han abierto muchas puertas y trabajando con este director, escribiendo el tratamiento, se han abierto muchas posibilidades de lo que esa historia puede ser que yo no había considerado. Y yo siempre creí en la literatura más bien como que este espacio de libertad infinita donde yo podía escribir lo que quisiera siempre y cuando funcionara en el mundo que estaba creando en ese texto y que si al escribir para cine esta misma historia, estamos loqueándonos un poco más. Todavía no he entrado a batear el productor o la productora, que imagino será el momento cuando ya caiga el machetazo, ¿no? Pero ha sido interesante sentir esta libertad en un medio donde precisamente esperaba encontrarme quizás lo contrario, ¿no? Ahora con el libro más largo, el que estoy terminando, el que estoy editando ahorita, también creo que ha sido un proceso que ha disuelto las certezas que tenía sobre la escritura. Yo tenía unas ideas tal vez bastante afincadas sobre qué me funcionaba a mí para escribir, qué me hacía seguir adelante, en qué me tenía,
desarrollo de ciertas características de desarrollo de personajes, de trama, tensión narrativa, etc. Y con este proyecto, que es muy distinto, se han disuelto esas certezas, digamos. Y eso me parece súper refrescante. Me da incluso esperanza para el futuro la idea de que, como bien, bueno, Santiago mencionaba que tal vez una dificultad es escribir. Hay pocos escritores así, ¿no? Monterroso precisamente sería uno, que cada libro es un bicho raro y distinto, ¿no? Pero me da esperanza también saber que existe la posibilidad de que cada libro nuevo quizás va a dinamitar un poco las ideas que uno tenía sobre la escritura misma, ¿no? Y en ese sentido pasar a otros medios también, como el cine o la radio, ¿no? Lo que sea, pues me gustaría pensar que facilita esa como conciencia quizás. Muchas gracias. Aunque ustedes no lo crean, nos quedan solo 3 minutos. Y tenemos 3 preguntas del público que les quiero pasar y les pido que las contesten muy brevemente porque tenemos que pasar, tenemos que cerrar. Consuelo, una pregunta de Sonia Ehlers que dice: con la pandemia volví a leer Lágrima de Dragón, así como otros libros. ¿Qué te inspiró a escribir esta novela? Porque muchos escribieron después de la pandemia y tú te adelantaste. Porque hay que decir, Lágrima de Dragón tiene que ver con una situación, ¿no? De una crisis epidémica. Y luego, rápidamente, consejos para escribir el primer libro y publicarlo. Serían para, para Rodrigo y para Santiago, de parte de, ya les digo, de Giancarlo Moreira. Y luego hay una pregunta, pero eso no la... ¿por qué se escribe poca historia en América Latina? Yo diría que en realidad se escribe mucha historia de la literatura, pero bueno, si se quieren referir a eso brevemente, 2 minutos tenemos. Adelante, Consuelo. Bueno, para responderle a Sonia sobre Lágrima de Dragón, a mí siempre me llamaron la atención las epidemias, y en Panamá las hubo muchas, eso mermó mucho a la población, y yo siempre quise escribir sobre eso. Entonces, pues no me adelanté porque ni siquiera sabía que íbamos a tener la oportunidad de vivir una, pero sí quería contar esa parte que se ha vivido en general en el trópico, pero específicamente aquí en Panamá. Santiago. ¿Cómo escribir y publicar un libro? Yo creo que lo más difícil para escribir es saber qué libro quieres escribir, no imitar a alguien más, sino tener claro qué es la historia que quieres contar, de qué quieres hablar, qué es lo que a ti te preocupa y tratar de ser honesto con eso. Y saber que no necesariamente le va a interesar a todo el resto del mundo. O sea, normalmente le interesará a algunas personas, a otras no. Lo que te lleva a tener que asumir que publicar va a ser muy difícil, pero mucho. Publicar el primer libro es muy difícil y quizás tiene que ser así, quizás es un filtro para que sobrevivamos los que tenemos más pasión y los que estamos dispuestos a que nos ignoren más tiempo, porque requiere mucha insistencia, mucha tesón y ir buscando editores, ir mandando a premios e ir buscando, al menos así fue conmigo, cada ventana que se abría, cada puerta que se abría, cada camino que se podía recorrer, yo lo seguía hasta que ocurrió. Creo que es más difícil aún publicar la primera novela que escribirla. Y por último, Rodrigo, ¿algunas palabras breves? Sí, no creo que pueda agregar mucho ahí. Solo decir que quizás sería bueno dividir esa pregunta en 2 preguntas. Primero, cómo escribirlo y enfocarse primero en eso, y ya lo de publicarlo, dejarlo hasta después, sobre todo con el primer libro, pensaría yo, que ya escribirlo es mucha faena por sí sola, así que pues eso nomás. Bueno, queridos amigos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que hayan aceptado la invitación de Centroamérica Cuenta, la Feria Internacional del Libro de Panamá, en esta modalidad virtual, que es para todos un gran nuevo experimento, pero seguramente seguiremos encontrándonos de esta manera. Y pues nada más, muchas gracias. Salgan a buscar los libros de nuestros queridos autores. Ya tuvieron una miradita en algunos de sus temas.
Así que les recomiendo muchísimo Lágrima de Dragón, de Consuelo Tomás. Yo diría que La Noche de los Alfileres, de Santiago, que es una novela que salió recientemente y que se la recomiendo muchísimo. No la van a poder soltar. y los cuentos, por supuesto, de Rodrigo Fuentes, pero también vamos a estar muy pendientes de esa novela que está en proceso de terminar. Así que ya saben, a buscar a nuestros autores y a seguir leyendo. Y muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro de Panamá. Yo me despido, mi nombre es Alexandra Ortiz Wallner y quiero además mandar un saludo muy especial a mi hermano que vive en Panamá y a Mari Carmen, que seguramente estuvieron también acompañándonos. Así que muchas gracias.